Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues en el capítulo de hoy vamos a ir a hacer esta de aquí. No me deja. Ahí estamos. La British Racing Green. 10 capítulos. No tengo ni idea de qué es, porque ya veis que no tengo nada hecho. Y no vi nada, no sé de qué será, pero bueno. Vamos a ver qué tal. Metieron, creo que ayer o así, o el antes de ayer. Bueno, no sé, hace un par de días, no hace mucho. El pack de coches Mitsubishi Motorsport. Como veis, precioso Evo 9 para rally. Y lo vamos a llevar hasta allí y listo. Y luego a ver qué nos encontramos allí. 100 meters. Turn sharp left. Cómo mola este coche. A ver qué tal va, porque a mí el STI que lo uso para rally me tiene encantado. A ver este que está un poco el culo. Es raro. El morro lo mete bien, pero da el culo. Uy. Bueno, también es verdad que llevamos suspensión de rally y neumáticos de rally. Había que probar con el de carretera. A ver. Pero sí, mete el morro súper bien, pero deja el culo un poquito atrás. Mira cómo sopla, Cómo sopla. At the roundabout, Es súper simpático. take the first exit. Una preciosidad de coche. Bueno, como veis tampoco me calenté mucho. Rojo, llantas negras, luces de rally y listo. El alerón obviamente no se lo voy a cambiar porque me encantan. El alerón que le queda, para mi gusto, el que mejor le queda. Aunque no sea tan bueno como ponerle de Forza, ¿sabes? O así, este me encanta. Es la hostia. Como silba. Aún así, creo que me gusta más el STI, El STI 2006 creo que me... Aunque sí, el vídeo de este es la hostia, Pero creo que me gusta más el del STI. Lo que no me gusta es que en el Forza Horizon 3 este coche ya lo sabía, ¿sabes? En plan, los Evos salían. Y aquí, hostia, el Pagani. Y aquí los metieron como DLC de pago. Y eso no mola nada, porque ya lo había, ¿sabes? Tienen que haber sido como el juego. Pero bueno. Vamos a ver aquí qué nos sale. La British Racing Green. A ver qué carajo es esto. Qué bonito. Great to see you. We're Como shooting alegro a de verte, estamos documentary grabando about el car documental sobre culture la in cultura the UK, and I need a automovilística second en el Reino driver. Unido y necesito un segundo You've piloto. made a name Ya te has for labrado una yourself, and reputación. it would be Creo great que to have you aboard. sería estupendo It's tenerte a simple. bordo. Es muy You sencillo. Tú drive, conduces I y tell yo the cuento la story. historia. Vamos. Let's do it. Tengo uno de estos, y son una pasada. Como siempre la radio tocando las pelotas. ¿Qué pasa? No puedo bajar en 113. From Aston Martin to McLaren and Bentley, Creo que no puedo Great bajar en Britain 113. is home to over a century of automotive excellence. I'm Rebecca Dawson. Welcome to British Racing Green, a documentary celebrating that history. The Aston Martin DB5 Vantage was the quintessential Grand Tourer of the 1960s, combining British engineering and Italian design. Joder, pues sí que va a ser difícil no bajar de 113. Pero como
te estampes o así, estás jodido. Bueno, yo me ponían, creo que 40 segundos, creo que marcaba para poder recuperar. Pero encima no sube. The Vantage featured side draft carburetors and a refined camshaft profile, capable of a blistering top speed of Como es el primer capítulo. 162 miles an hour in 1964. Mira, vamos a dar para atrás y al caray. Pensé que pasábamos, sin tener que frenar mucho. Digo que como es el primer capítulo, que será fácil. Aunque fijarme más en Clean el lines tiempo. of Superleggera's bodywork, reclining seats and wool carpets created a car that was luxurious as well as fast. Me encantaría tener uno en la vida real. Parece tan bonito, tan elegante y tan deportivo al mismo tiempo. Una mezcla perfecta. 2 kilómetros. ¿Cuánto me falta? This car would 3 form the minutos. basis for the DB range, with later cars improving on the design in many ways, but none would ever achieve the sheer iconic perfection of the Vantage. No, 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 no. In 100 meters, turn left. For Bien. all of its beauty and engineering perfection, 120. only 65 of these beautiful machines would Aquí es ever donde be más built. vamos a If you sufrir. own one, you own a piece of Con estas British curvas. history. In 200 meters, you will arrive at your destination. The silver Perfecto. DB5 would be immortalized in half a century of cinema. Bueno, The perfecto. classic Aston Martin. No sé cuántas estrellas nos darán, pero digo que perfecto que no hemos bajado, que nos pegamos un piñacito ahí atrás. Ah, va del But tirón. in 2016, a new DB was unveiled, Ah, es- heralding the dawn of Aston Martin's second century. DB11 The de DB11 2016. is the first Ah, production turbocharged Aston Martin. ahora viene lo Is it difícil a entonces. worthy Que successor es to that legacy? llevar este de vuelta sin bajar de X velocidad, seguro. Joder, qué bonito. The short answer is yes. It's bold, responsive, and 160. agile. It's perhaps the best GT chassis in the world. And listen to it. Toca acelerar con cuidado que esto da el culo. Joder, qué bonito, Able to hit 60 miles an hour in 3.5 seconds, the DB11's 5.2-litre twin-turbo V12 boasts a top speed of over 200 miles an hour. Parece una preciosidad de coche, Aparte, claro, es que preparados todos corren demasiado. Pero bueno, así The de serie, DB11 is not the fastest car in the world. la verdad que va. But then it's not trying to be. It's sophisticated, Es un coche effortless bastante- luxury. It's an Aston Martin. Uy, casi pierdo el control ahí. Se ve ágil. Tengo que acelerar con cuidado que aquí pierdes el control del coche con mucha facilidad. The DB11's front strakes channel air to create a virtual spoiler, providing downforce without compromising the car's clean lines. Brilliant. Most importantly, I think, the DB11 proves that Aston Martin is ready for another por el century agua. of beautiful cars. And I can't wait. Beautiful as they are, Aston
Aston Martins are only Pues one of many cars la verdad que made sí in the conduce United súper Kingdom. bien, ¿eh? Let's see what else is out there. Me gustó este Aston Martin, ¿eh? No tengo ninguno. La verdad que me moló. Pam, pa, pam, 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 pa, pam. Venga, ruletilla ahí. A ver el siguiente. Siguiente coche, ¿cuál es? Tengo curiosidad. Igual es de eso, de primero llevas un clásico hacia un sitio y después te vienes de This is vuelta shaping up con el nicely. equivalente moderno. Time for a Esto change ya of va pace, tomando though. forma. At Ahora least at hemos un first. pequeño cambio de The ritmo, next por lo menos en segment is principio. about La Land siguiente Rover, parte trata and sobre we'll el be Land starting Rover. out Así que with empecemos the con el Type Type 3. 3. Vale. Joder, con la radio. Rabia me da hoy. Estoy molestando. Land Rover, the British sports utility vehicle. But before that, they were actual utility vehicles. Solid, tough trucks, unstoppable Ace over Ventura. almost any terrain. 140 y sufriendo, ¿eh? Turn left. The Land Rover Type 3 marks the point where that shift begins. And we'll be looking at what that meant. Hombre, que tira fuego por el escape y todo. Toma, aparte pega un hostiazo. Land Rovers have taken on almost every task imaginable. They've been generators, tractors and ambulances. They've brought peace and carried medicines to disaster zones. They've even been buses. Over 500,000 Series 3s were built, and over 70% of those are still on the road today. They were extensively exported and built under license abroad. Belgium, South Africa, even Australia and New Zealand. Madre mía, With todo a se robust mueve. chassis and signature Land Rover engineering, the Type 3 also marked the first time that buyers could choose interior options. Se hasta corre like más el seat tractor box este de delante que protectors nosotros. and cubby boxes. Corre más el tractor. That trend continued, and by 1982, Land Rover were offering the county spec Type 3. Leisure drivers could choose from such luxuries as all-cloth seats, soundproofing and tinted glass. The trend was increasingly clear, and the future of the Land Rover was starting to take Mira que shape. no sube. If you squinted, you could already see the shape of the first sports utility vehicle, the Range Rover. While the stock Type 3 would never be particularly fast uphill, there is almost no hill that it couldn't climb, or down for that matter, if you put a proper winch on it. La hostia, no tira, ¿eh? Parece que va a reventar. In 1978, a Series 3 was custom built for Her Majesty Queen Elizabeth II. It only had 1,892 miles on the clock when it was auctioned into private hands. And it was in perfect condition. It would be. After all, she trained as a mechanic in the 1940s and will likely remain the only royal able to strip and rebuild an engine. Turn left. Madre mía. Más una gracia cada vez que echa fuego por el escape. Y dices, si no te mueves. Along with the Range Rover, others would Costa follow. abaixo todos Discovery, ayudan. Madre mía. Defender, and the Freelander. Each a more sophisticated and enjoyable utility vehicle. But none of them were a replacement for the Type 3. They were a different kind of car. Sí. Salieron muchos modelos, pero que ninguno es sustituto de este. A pesar de que es una mierda. The Type 3 was arguably the first sports utility vehicle. Utilitario An deportivo. evolution of the design that would Esto lead es ultimately el bowler, to estos van a this. Dios, ¿eh? The Bowler Nemesis.
an Un vehículo de off-road carreras racing todoterreno vehicle que se that turned transformó into a en un production sub SUV, the en serie. Nemesis EXR. Yo tengo uno de estos aquí en el juego. Esto va... It sports a turbocharged 5-litre Land Rover Jaguar engine, crammed into a carbon fibre chassis with integral Ah, tengo roll que hacer puntos de cage. habilidad. It even has the grille, headlights and rear lights from a Range Rover. ¿Cuánto? No sé cuántos puntos tengo que hacer, la verdad. No vamos a hacer saltitos así. No, el árbol no. Pasa que no sé cuántos puntos tengo que hacer. La mejor manera, sin lugar a dudas. Un poquito aquí. And there are no compromises either. With a 0 to 60 time of an unreal 4.2 seconds, all-wheel drive, and the ability to corner near instantly, the Nemesis provides adrenaline and Poquito de sheer rally. terror in equal measure. This is an all-terrain 160.000, ¿no? supercar. That's the only fair description for this. Genial. But that's what you get when you build an SUV with Land Rover DNA. Nivel 7. Otra ruleta. Las abriremos luego, las ruletas. Ah, no, pues mira, abrimos ahora. A ver si toca algo tocho. Mira que casi todos los coches que tengo me tocaron aquí. Toma ahí, McLaren 720, como tiene que ser. Son los coches que más disfrutas, los que no pagas. Tengo que subiros algún vídeo en Isla Fortuna, que está súper guapa. Tenemos que ir por allí. Vamos a ver, capítulo 3. A ver qué nos depara el capítulo 3. Hope you're enjoying yourself. Lotus. I know I am. Pero no sé qué It's modelo. great to be able to just focus on telling the story while someone else handles the driving for once. Let's get to the next one. Y ahora This le toca el time, Lotus. it's Lotus. Pero no me juego cuál es. Vale, Turn around when it is espérate. safe to do so. Vamos a centrarnos. Uy, qué pequeñito es. No, trompo, Estaba quitando la radio. Lotus perdí el Engineering control. Limited began as many stories Joder, in cómo tira, British ¿no? engineering do. In an Es old enano. barn. Pero enano, enano. First Lotus cars were offered as kits. You built them yourself. From 1962, they began to actually build the cars themselves. The Elan Sprint showed exactly what they intended to do. Built around a steel backbone with a fiberglass chassis, the Sprint weighed in at a meager 687 kilos parked on the curb. On the road, this translated into brilliant agility and fantastic performance. Qué raro, Tan Designer pequeñito. Colin Parece un coche de Chapman mentira. famously said, adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere. He knew what he was talking about. Turn right. In 100 meters, turn left. Widely hailed as one of the greatest sports cars of the 1960s, the Elan would be closely studied and emulated.
inspiring such masterpieces as the Vamos. Mazda MX-5. Justo ese tiempo, 30 segundos. The Elan has all the energy, style, and enthusiasm you would expect. Bold, quick, and fun. So much so that they put it in the name. Madre mía, aún tiraba, para lo pequeñito que es. A ver ahora qué nos ponen. ¿Qué Lotus nos pone? Espero que sea un Lotus pepinaco. The Elan Sprint was a financial as Elan well as an Sprint supuso un engineering éxito de Lotus, success tanto for en ingeniería Lotus, como en el aspecto validating económico. their approach to design Efectivamente, su enfoque en and diseño dando resulting como in a resultado toda whole una familia de family of turismos. light, agile Con resultado de roadsters. una familia de turismos ágiles Which y brings ligeros. us to this, the Lotus Exige. It's heavier than the Elan, Está muy admittedly, guapo, but it's faster. Much, much faster. A ver si es verdad que es tan rápido. Touch the pedal, the Exige responds with instant, relentless acceleration. Es que son As you'd coches expect. enanos. With a 0 to 60 time of 3.8 seconds and a top speed of 170 before upgrades and tuning, the Exige is uncompromising. De 0 a 100 en 3,8. No está nada mal. Claro, esto pesarán 800, 900 kilos nada más. Pues claro, en relación peso-potencia, vuelan. Tiene un And motor there's no power potentillo. steering, so you can really feel the road. A genuinely thrilling drive, and one that isn't afraid to demand you take it seriously. In 200 meters, turn left. Turn left. In one word, Lotus is about the experience. Uncompromising, challenging. This is a car that demands you drive it well. And when you do, you'll see what the fuss is all about. Me dio ahí un poco el culo, pero no perdimos el control. Ahora a ver si nos da tiempo a llegar. In 400 meters, you will arrive at your destination. And with rumored launches of 2 new Realmente cars in no nos daba 2020, la curva, pero como vi Lotus que looks acababa set to antes, push the ya benchmark pasé. of the Ah, experienced sports car well into the next 2 century. estrellas, cabrones. A saber cuánto tiempo había que correrse para llegar. Venga, hombre, tarda. Esto es lo que más me molesta, la de tiempo que tarda, ¿sabes? No me interesa. Joder, lo que tarda, macho, para verlo a él bailando ahí. ¿Quieres verlo? Vale, pero si le doy a saltar, tendría que saltar, joder, que es lo que más... es lo que me molesta. Vale. Creo que este ya es el capítulo 4, ¿no? Onda. Done much rallying? That's a joke. We've all seen what you've been up Todo he to. visto ya de lo que eres We're capaz, doing the siendo next parte bit de on la location. You'll see why when you get Entenderás there. por qué cuando estés allí. Tengo que llevar mi coche. Turn around when it is safe to Puta do radio. so. Joder, Yo creo que es lo que más me molesta de este juego, lo de la radio. Menos mal que viene con este coche. Si llegó a venir con un coche lento, fliparíamos para llegar al destino en el tiempo marcado. ¿Viste cómo silba? Me encanta, cómo silba. Casi es lo mejor del coche. In 400 meters, you will arrive at your destination. Ya podían habérmelo dado, al pasar, pero bueno, no pasa nada. Llegamos igual, ponía una barbaridad de tiempo, 5 minutos. Ford,
That Ford most es el coche American of estadounidense por cars. excelencia. But the Y el Ford Ford Escort Escort, resulta oh, que es that's el British. británico. And more than that, Pero aún hay the más, Escort muchos. El would Escort se ha become for convertido en many el sinónimo del synonymous grupo with B. Group B. Joder, menuda defensa. In the En 70s, los 70, Ford en had Ford estaban embraced tan that destiny convencidos de su so destino que habían firmly empezado that a they'd begun organizar their own championships to find sus new propios campeonatos drivers. para encontrar nuevos pilotos Drivers con for el coche cars like the de RS RS 1800. 1800. Qué guapo, ¿eh? Nos vamos de rally. This was a car designed explicitly for rallying, with a powerful fuel-injected 1790cc Cosworth Vale. BDE engine. No podemos... Pensé que iba a derrapar más. No podemos salirnos de la tierra. Homologation rules required that all cars entered into the Group be production. Eso So la tierra, Ford ¿eh? built 200 of them. The RS 1800 raced to victory after victory across the rallying world, on almost every continent and across every terrain type imaginable. Vamos, pequeño Scott. This car was basically unbeatable. Hay unos volantazos a veces. The RS 1800 brought home 17 17 victorias en el World Campeonato Rally Mundial de Rally. Championship Se ganaron con victories un for RS Ford. 1800. A ver ahora qué nos ponen. El nuevo Focus, a lo mejor. Porque Score no hay. Ah, no, el So, RS of 2000. course, Ford set out to design a better one. Algo The todavía mejor. Resulta que es RS el RS 200 was their A200 answer. Evolution. A Un coche purpose-built rally car designed to diseñado do por one para el grupo thing. B. Ah, Win no es Group 2000, B. es 200. Estos van, With a 1.8 turbocharged Ford Cosworth rally. BDT engine and all-wheel drive, the RS200 had perhaps the best suspension platform of any car Oh, of its tira más, era. cabrón. The chassis was fiberglass from Reliant, and a massive Ford parts bin was raided to give the car that iconic look. But while the car had potential, turbo lag at low RPM and a poor power-to-weight ratio meant that it never placed better than third. The end of Group B in the mid-80s meant the end of the RS200 as a rallying car. Fortunately, Uy. Ford built Me la over paré. 200 as part of the 50 homologation segundos. requirements for Group B, so you can still find them, Lo if hice you're lucky. en 50 segundos y me dieron 2 estrellas, Así que imagínate cuánto hay que bajar ahí. Y vamos rápido, Igual en 45, pero en una salvajada, Porque, joder, lo hice bastante rápido. Y esta es la fortuna. A ver ahora. Capítulo 5 y luego abrimos las ruletas. Tengo una curiosidad de la hostia. ¡Oh! You know, I really like this ¿Sabes una car. cosa? Adoro este Not that coche, I'd aunque want to drive tampoco it for siempre too he querido pasarme Squeeze el día yourself conduciendo. in there and Siéntate let's y see a ver lo just rápido how que puedes fast hacerlo you can correr. make it go. No creo que Which alcances won't mucha be velocidad, too pero a lo fast. mejor logras Hey, I sorprenderme. could be surprised. ¡Qué guapo! The Peel P50 has the dubious honor of being the smallest production car in the world. Dios mío, A pero esto- one-door microcar Mira suspensión. coupe, featuring a 42cc air-cooled engine, capable of a heinous 38 miles an hour, Madre mía. and a handle so you can pick it up and carry it with you when you get to work. And keep in mind that this is the production version. The prototype had the single wheel at the front. Why would you think that was a good idea? Que hay que pasar por el radar, O sea, es la hostia esto ya. La facha 70 al menos. In 2010, 69. though, production restarted No me lo at Sutton creo. and Ashfield. Podría haber pasado a So, 70. if you'd like to ¿En own a serio? modern incarnation of this, I suppose you can. Lo voy a reintentar, me da rabia. Seguro que hay que pasar a 70 y me dan las 3 estrellas. The Peel P50 has the dubious honor of being the smallest production car in the world.
a one-door microcar coupe, featuring a 42cc air-cooled engine, 42 centímetros capable of cúbicos. a heinous 38 miles an hour, and a handle so you can pick it up and carry it with you when you get to work. And keep in mind Vamos. that this is the production version. The Vamos. prototype had the single wheel at Llega the a front. 70. Why would you think that was a good idea? Llega a 70. 8. Oh, despacio. 9. In Cago en la 2010, puta. though, production restarted at Sutton in Ashfield. So, if What? you'd like to own the modern incarnation of this, Lo intenté 2 I veces. suppose you ¿sabes? can. No, yo no soy capaz de llegar a 70. Mi personaje tiene que adelgazar un poco. Dale ahí. Joder. Vamos a abrir ruletillas. A ver qué nos sale. Ah, solo tengo 2. Ah, claro, porque no la abrimos antes. A ver qué toca. A ver si nos toca algo tocho. Joder, podría haberme tocado el Viper de arriba. A ver, dame algo bonito. ¡Oh! ¡No! Quería el coche del Halo. Me cago en la hostia. Va, no pasa nada. Menos los 25.000 es que no valen para nada. Pues nada, por aquí vamos a ir dejando el primer capítulo este de la British Racing Green. Estuvo bastante interesante, a lo mejor fue una especie de ese diseta o lo que carajo sea. Pero nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.